Muchas gracias, buenos días a todas, a todos. Encantados de que estén acá, feliz de ver tanta gente. Agradecer a Governor, a Acción y a todos los que organizan, son muchos, a hoy también como media partner. En este estudio, análisis, cierto, que realiza Governor, el estudio anual 2024 sobre la norma de carácter general 461, como les dije, feliz de poder ver tanta gente. Yo, como soy un poquito viejo, 25 años ya en el tema, recuerdo lo que costaba hablar de medio ambiente hace 25 años atrás, sustentabilidad, que no era sostenibilidad en esa época. No hubiese imaginado en ese minuto contar con toda la gente que hay hoy día preocupada de estos temas, trabajando en estos temas. Vi el otro día un artículo del Wall Street Journal que titula: los jefes de sostenibilidad aseguran que sus funciones se han vuelto cada vez más complejas y relevantes. Yo creo que es una estupenda noticia para todos, para que puedan hablar con sus jefes también, digamos, porque siempre es bueno que te valore el trabajo que uno hace, ¿no? Eh, así que felices de también poder ir aprendiendo más con estos estudios, con estos análisis, que tampoco hay que verlos como un ranking. La invitación, yo creo, la va a hacer Germán y todos los panelistas, más bien a un proceso de aprendizaje. Un proceso que no es el ranking el que importa, sino que yo lo asimilo más a lo que es el deporte. Tengo un par de hijas deportistas por ahí. Uno compite a veces con uno mismo, digamos, en el deporte. En el atletismo tú tienes que mejorar tu tiempo. Eh, el tiempo de 100 metros plano y con valla no es el mismo. Los deportes no son comparables. 100 metros en el agua, 100 metros en la calle, no es lo mismo. En el agua, en piscina corta, en piscina larga, no es el mismo tiempo, los 25 metros o los 50. Las empresas tampoco son todas comparables y todas metidas en un mismo saco en igualdad de condiciones. Por tanto, hay que mirar más bien el tiempo propio, entrenar, y esto está hecho para que podamos mejorar la gestión del día a día en todas las variables que la sostenibilidad tiene. Yo creo que esa es la invitación que tenemos que ver de la exposición que nos va a hacer Germán, un panel maravilloso que vamos a tener, que nos va a abrir la mirada un poco, ¿cierto?, en este sentido. Como grupo CAP, estamos comprometidos con la reportabilidad, con la gestión de la sostenibilidad, y queremos construir empresas sólidas, sostenibles, que generen valor en los stakeholders y que contribuyan al desarrollo del país. Queremos aportar siendo líderes, como dice nuestra estrategia, en materiales para la descarbonización y para aportar al crecimiento sostenible de Chile y el mundo. Agradezco de nuevo a Gobernar, Acción y a todas las instituciones que han participado en esta organización también de este evento, y por supuesto del estudio que nos va a presentar Germán, y que aprovechen todo el panel, que sin duda va a ser un tremendo aporte para todos. Muchas gracias. En su casa. Ahora Germán nos va a presentar el estudio, así que Germán, socio y gerente general de Governor. Adelante. Muchas gracias. Comparto las palabras de Alicia y Jorge. La verdad es que para nosotros tener a un grupo de profesionales, amigos, colegas en algunos casos es un honor. Hablábamos por ahí que hace algunos años este tema no era tema, y la verdad es que en el espíritu que dice Jorge, este estudio que les voy a presentar tiene un componente bastante técnico, pero también bastante educativo. Tiene un capítulo completo dedicado a mostrar cómo lo hacen las empresas que lo hacen bien. Y tenemos algunas sorpresas también ahí que les voy a comentar. Solo a modo introductorio, contarles para los que no conocen qué es Gobernar. Gobernar es una firma que se dedica, por un lado, a hacer estudios y actividades como congresos y conferencias en temas ESG, pero también tiene una parte dedicada a hacer asesorías a empresas y a inversionistas. Lo que hacemos nosotros es tomar el concepto de sostenibilidad y trabajarlo desde las lógicas y dinámicas del mercado de capitales. Entonces, tratamos de trabajar desde
las dinámicas de la inversión responsable, las finanzas sostenibles, las estrategias de negocios sostenibles, entre otras cosas. Tenemos operaciones en varios países de Latinoamérica. Una de nuestras socias vive en España y trabaja en el mercado europeo en términos ESG. Y también, quizás esto es bien importante, desde que se creó esta firma, somos signatarios de los principios de inversión responsable, que es la instancia que agrupa a los grandes inversionistas institucionales que miran sus procesos de inversión, cómo lo hacen las empresas en materias ESG, sus estrategias, sus prácticas, sus políticas, etcétera, etcétera. También contarles que trabajamos con distintos aliados, desde la Bolsa de Luxemburgo para hacer una certificación en análisis ESG hasta aliados que tienen un carácter de apoyo, como UNEP Finance. Ahí está el grupo de organizaciones con las que nos relacionamos en todas nuestras actividades. En lo que respecta al estudio, yo voy a complementar lo que dijo Jorge, porque quiero nombrar a las instituciones de apoyo que sin ellos sería muy difícil llevar adelante estudios como este. Partir por los dueños de casa, CAP, que nos han por segundo año consecutivo apoyado para hacer el lanzamiento presencial del evento y también de streaming, muy agradecido. Media Partner y ESG Hoy, quiero felicitar a Rodrigo y a Catalina porque lo que han hecho en poco tiempo le ha hecho muy bien a nuestro mercado, ha puesto en visibilidad no solo el tema, sino lo que hacen las empresas en materia sostenible, creo que es muy, muy potente, así que felicitaciones ahí por esa iniciativa. Y quiero felicitar con rostros a nuestras instituciones de apoyo y agradecerle Acción. Marcela nos va a acompañar hoy día, Marcela Bravo. Ella también escribió una columna en nuestro estudio que se titula ESG, Integrando Transparencia y Responsabilidad Corporativa. También María Teresa Vial, de la Cámara de Comercio de Santiago, la presidenta, también segundo año consecutivo que nos apoya con este estudio, también va a participar hoy día, muy agradecido. ACAFI, la Asociación de Administradoras Generales de Fondos, también tiene una columna en nuestro estudio, Luis Alberto Leteriel, presidente. La CPC, por primer año la CPC se suma como institución de apoyo. Agradecer ahí a Ricardo Mengues, que también confió en esta iniciativa y está apoyando los contenidos del estudio. Y también por primer año se suma Fundación Generación Empresarial. También tenemos hoy día aquí a Yanet Abuad, agradecido por el apoyo y también va a ser parte del panel en esta instancia. Y bueno, Rodrigo y Catalina va a moderar el panel y vamos a poder conocer de primera fuente también sus impresiones. Acerca del estudio, ¿de qué trata este estudio? Este estudio trata primero de un equipo muy, muy profesional, dedicado a hacer análisis de las memorias anuales publicadas este año por 28 empresas listadas en bolsa. Esas empresas representan a 9 sectores industriales, que los voy a mostrar en detalle, y yo quería el lado humano de un estudio, nuestro equipo que lideró el proceso, Javier Quintero. Annika Hermann trabaja con nosotros desde Berlín, Alemania, especialista en temas ESG, y Joaquín Fuenzalida, también parte del equipo que trabaja desde Iquique. Así que tenemos un equipo bien descentralizado geográficamente. Son 28 empresas las que analizamos, son 9 sectores industriales, los voy a nombrar, son bienes inmobiliarios, consumo discrecional, energía, sector financiero, industrial, materiales, productos de primera necesidad, servicios públicos y servicios de telecomunicaciones. ¿Cómo hacemos este estudio? La norma de carácter general 461 de la CMF es una norma avanzada dentro de la región latinoamericana. Es una norma que incorpora ciertos elementos que no había desde el momento de la promulgación, y es una norma que no es sencilla y es compleja. En general tiene elementos complejos, ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Lo que nosotros hacemos en el estudio es que elegimos, o nos alineamos más bien, con los focos de la CMF en esa norma.
¿Cuáles son esos focos? Son estos 4 temas que están en pantalla. Gobierno corporativo es una de las secciones de la norma. Estrategia, modelo de negocios e indicadores. Dentro de indicadores hay un estándar técnico que se llama SASB. Evaluamos SASB dentro de la sección indicadores. Y para que lo entiendan, esta norma, que son párrafos redactados bajo títulos de secciones, nosotros la deconstruimos y identificamos dónde en un párrafo hay un requerimiento normativo, dónde la norma le está pidiendo algo específico a las empresas para que sea reportado en su memoria anual. Entonces, 17 indicadores de la norma, 17 ámbitos de la norma, los transformamos en 125 cosas que vamos a ir a mirar en el análisis, ¿ya? Eso representa más o menos el 60% de todo el contenido de la norma. O sea, es bastante representativo. Y además, no sé si todos lo saben, esas 4 secciones son el foco de la política de supervisión de la CMF. CMF, cuando su equipo de fiscalización y supervisión va a mirar una memoria, pone foco en esas 4 tópicos dentro de la norma. Y acá también, ¿cuál es el modelo o la aproximación que toma Gobernar para hacer este estudio? Partimos de la base de que no todos creen en ESG o sostenibilidad. Entonces, tenemos un punto de partida que es el nivel 0, que es, nos podríamos encontrar con una memoria en total indiferencia respecto a esto. Y luego, una empresa puede adoptar distintos enfoques o niveles de profundidad. Un nivel de cumplimiento, ahí estaría cumplir con la norma, ¿cierto? Alguna empresa podría decir, mira, yo me voy a obligar porque mi matriz me lo pide, por lo tanto voy a ir en esta línea ESG de la norma. Algunos dicen, bueno, aquí hay eficiencias. Si yo aplico criterios ambientales, sociales de gobernanza, voy a tener, por ejemplo, ahorro de costo y eficiencias. Enfoque de liderazgo, por ejemplo, el controlador de la compañía realmente cree en esto y está ese sello en la visión corporativa. Y unas pocas que lo tienen esto en su propósito. Está como parte del ADN, de lo que creen, lo que hacen, en lo que confían. Lo que hace Gobernar es hacer 2 niveles de análisis. Un primer de análisis dice, mira, yo la verdad es que voy a hacer una lógica de lo reporta o no lo reporta. Entonces, este es un nivel de completitud o básico donde vamos chequeando esos 205 data points a ver si las memorias lo tienen o no lo tienen. Es bastante sencillo de hacer. Pero el nivel de calidad, el segundo nivel, que es un nivel más avanzado, para cada cosa que dice una empresa, nosotros vamos a cotejar lo que está diciendo en cómo eso se sustenta con una buena práctica internacional. Por ejemplo, si yo digo que tengo un proceso de evaluación del directorio, vamos a ver cómo se realiza, cómo declara que se realiza ese proceso. Si es guiado por un externo, si se incluye a los comités del directorio, si es como cuerpo colegiado o cada director es evaluado. Hay una serie de elementos que le van dando calidad a un proceso de evaluación del directorio. Donde la autoevaluación, por ejemplo, queda en niveles de baja calidad. Porque en general cuando unos directores se autoevalúan, están en la tentación en general de evaluarse más bien que mal. Porque se evalúan entre ellos, solamente. Entonces, eso es lo que aplicamos en el nivel de calidad, que es un nivel más difícil, más complejo. Y acá, esto se los voy a compartir, simplemente decirles que en el nivel de completitud, este nivel básico, para cada requerimiento definimos si está reportado de manera completa, incompleta, no encontramos la información inexistente o no aplica. El típico ejemplo del no aplica. Hay hartas preguntas que tienen que ver con el controlador en la norma. Bueno, hay empresas que no tienen controlador y por lo tanto todo eso no les aplica. Y el nivel de calidad, para cada cosa que encontramos, lo calificamos entre 0 y 3. Un puntaje, de acuerdo a la profundidad de la calidad en la práctica. Esto nos lleva luego a correr este proceso. Piensen ustedes que las memorias se publican en marzo-abril. Estamos a mediados de junio, o sea, analizamos 28 memorias en menos de un mes y medio. Es bien complejo hacerlo. Y
les voy a mencionar cuáles son las empresas. Tenemos a SQM, a empresas CMPC, ACAP, Cristalerías de Chile, Celulosa Arauco y Constitución, también Banco de Chile, Banco Santander, BCI, Banco Itaú, Banco Vice, Banco Security. También evaluamos a Cencosud, a CCU, Embotelladora Andina, Viña Conchitoro, Falabella, Ripley Corp, Socobesa, Parque Arauco, Cencosud Shopping, Plaza, en el Américas, en el Chile, Colbún, Aguas Andinas, y por último, empresas Copec, Latam Airlines y Entel. Ese es el universo de empresas evaluadas en este proceso. ¿Cómo lo hacemos? Y este ejemplo yo lo he dado antes, pero creo que es bien didáctico y sirve para entender. Partamos por el nivel de completitud y por colores. Cuando una empresa responde algo de acuerdo a la norma, tiene un color verde. Cuando está incompleta la respuesta, color amarillo. Cuando no responde y no encontramos información, un color rojo. Y cuando no le aplica algún requerimiento, color gris. Entonces, agarramos una memoria y hacemos este barrido y nos saltan distintos colores. Pero luego, para hacer el análisis del nivel de calidad, el nivel más avanzado, yo solo puedo tomar lo que está en verde y en amarillo. Lo rojo no existe, no tengo nada que analizar, y lo gris no aplica. Así que me centro en lo verde y lo amarillo, lo completo e incompleto. Y lo que hago es que hago este análisis y le pongo una nota en estos niveles de 0, 1, 2 o 3. Déjenme ponerle un ejemplo muy ilustrativo, siguiendo con esto de la evaluación del directorio. Este es un caso real de una memoria que analizamos, donde tomamos el ítem evaluación del desempeño del directorio. Fíjense que esta empresa hace una referencia a lo que responde tanto en la norma como en GRI, lo indica explícitamente, y luego tiene un nivel de detalle que es bastante sorprendente para nuestro mercado. Señala que es una autoevaluación, una vez al año, que hace entrevistas, que hace encuestas, participa un externo independiente luego que se hace el proceso, luego linkea los temas que salen como brechas con planes de acción y por último los asocia a redefiniciones o ajustes a su modelo de negocio y estrategia. O sea, es un ciclo completo que se gatilla a propósito de evaluar al directorio. Muy completo. Esto sería un nivel de calidad 3. En contraste, otra empresa evaluada, y déjenme leerlo porque es bien interesante, dice, respecto a la evaluación del directorio, dice, la compañía entiende que la evaluación del desempeño del directorio es realizada por los accionistas al momento de la elección de sus integrantes. Y por lo tanto no solicita evaluación externa. O sea, bajo la lógica de esta compañía, la única evaluación que tiene un directorio es cuando se elige y nada más. O sea, pasan 3 años o 4 años y no hay nada que evaluar. Esto, en términos de las buenas prácticas internacionales, se saca una muy mala nota. Es cercano al 0, en términos de la calidad de lo que sustenta lo que está diciendo. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo tener un check, y fíjense, aquí está diciendo algo, y en el nivel de completitud puede tener un color verde, pero luego, cuando hago el doble clic, y voy a ver que sustenta la práctica, aquí puede tener un color rojo o nota 0, o cercana a 0. ¿Ya? Entonces, estos dos niveles es bien interesante ir viendo cómo se mueven los reportes en lo que dicen y lo que sustenta lo que dicen. ¿Qué pasa con lo que no encontramos? ¿Qué pasa con los rojos? No hay información, no la detectamos. Bueno, aquí simplemente nosotros le recomendamos a las empresas que llegue a directorio o decida si hay alguna práctica que no tiene, por algún motivo no tiene, y quiere avanzar en incorporarla. Porque, a diferencia de las normas anteriores, la norma 461 es de carácter obligatorio. La norma anterior, la 385, era de carácter voluntario, cumpla o explique por qué no cumple. Aquí cambió el estándar de cómo mido el reporte normativamente hablando. Los resultados generales del estudio. Este año, nosotros hicimos un cambio en el estudio y abrimos la información en un nivel de detalle mayor. Hay mayor granularidad.
y eso nos pidieron muchas empresas que lo entregáramos, porque ver un número a nivel agregado, la verdad es que si yo tengo que hacer gestión, no es muy útil. Lo que estamos haciendo es abrir esto un poco más. Primera buena noticia. Fíjense que en la barra de arriba, los resultados del año 2004, todos los sectores que evaluamos, por lo tanto las empresas que están dentro, se sacan una buena nota a nivel de completitud. Esa buena nota es cuando el rango color verde oscuro va de 70 a 100 puntos, en una escala de 0 a 100. Comparado con el año anterior, por ejemplo, el año anterior había un sector que estaba muy atrás en cómo reportaba, que era el sector finanzas, la banca. Fíjense cómo pasó la banca de 48 de completitud, saltó a 73. O sea, realmente hicieron un trabajo de prepararse para el reporte que les es obligatorio recién el próximo año, el año 2025. Y queremos destacar acá a los que lo hacen mejor dentro de la completitud. Recuerden, seguimos en este análisis de lo reporto o no lo reporto. El año pasado teníamos a 6 empresas, en el Chile, Socobesa, Embotelladora Andina, en el América, CCU, empresas MPC, y este año tenemos algunos empates técnicos, por lo tanto hay mayor cantidad de empresas, pero se mantienen más o menos las mismas en el liderato de la entrega de información. ¿Qué pasa con la calidad? El segundo nivel de análisis. Si se fijan, ya no todo el año 2004, no todo es color verde oscuro. Los puntajes tienden a bajar, salvo el sector que a nivel agregado sigue manteniéndose con un buen rango, que es servicio de utilidad pública. Pero fíjense cómo ha ido evolucionando esto. Teníamos el año pasado 3 sectores en este color naranjo, puntajes que estaban bajo el 50% en la escala de evaluación, ahora han pasado de 50 hacia arriba todos. Así que también eso es una buena noticia. ¿Quiénes son los que lideran la calidad? Como las prácticas que sustentan su reporte están en evidencia. Hay 3 compañías que están en el rango alto, que son en el Chile, Aguas Andinas y en el Américas. Y luego hay un grupo de empresas que están en el siguiente nivel, que es buen puntaje, es satisfactorio, pero se mueve entre 50 y 69 puntos. El año pasado teníamos solo a 2 empresas en ese rango alto, que eran en el Chile y en el Américas, y ahora entró a ese grupo Aguas Andinas. Así que es una buena noticia porque el nivel ha aumentado. Acá viene lo que yo les decía del resultado más específico, la granularidad de la información. Esto que está aquí, fíjense primero en el cuadro que está a su izquierda. La buena noticia de ese cuadro, nivel de completitud, la buena noticia es que no hay ninguna empresa de las 28 que esté en la barra naranja o roja. Es decir, todas las empresas que evaluamos en el nivel de completitud están en un rango satisfactorio o destacado, y eso es positivo. Y lo que ustedes van a encontrar aquí es el nombre de la empresa, una posición y el porcentaje de cumplimiento. O sea, tienen el detalle a nivel de completitud, y la barra o el gráfico que está, la tabla que está del lado derecho de su pantalla, es el nivel de calidad, que es cómo están siendo implementadas estas prácticas. Aquí tenemos un grupo de empresas que están, unas pocas, las que mencioné están en color verde oscuro, muchas empresas avanzando en este nivel satisfactorio y algunas que aún les falta la parte de adherir o cumplir con ciertas prácticas internacionales. El estudio también les presenta, y voy a usar como caso de estudio, les presenta cómo están las compañías en base a sus benchmarks, a los que son relevantes para su análisis como sector. Entonces aquí tenemos el caso de las empresas de servicios de utilidad pública, donde está en el Chile, en el América, Colbún y Aguas Andinas, y ustedes ven al lado izquierdo de su pantalla nivel de completitud, al lado derecho nivel de calidad. Quizás lo interesante acá es que el eje horizontal del gráfico también les muestra la cantidad de páginas que tienen las memorias. Entonces van a ir viendo que hay algunas empresas que tienen buena calidad, con muchas páginas,
y algunas tienen buena calidad con menos páginas. Significa que han hecho un trabajo para hacer toda la información más precisa y concisa de cara al lector, que la misma norma lo define como el público inversionista. ¿Ya? Entonces, para cada sector de los 9 sectores van a encontrar esta información y también van a encontrar unas tablas donde está el análisis, fíjense, nivel de completitud, la comparación de un año con otro por sector industrial, y también les mostramos acá cómo cambió la cantidad de páginas de un año a otro. Entonces pasan cosas bien interesantes como empresas que tienen mejor calidad y menor cantidad de páginas, otras que empeoran la calidad pero tienen más páginas. Hay varios fenómenos que hay que ir mirando ahí de por qué ocurre eso. Esto es el ejemplo de las empresas del sector servicio de utilidad pública, pero la tabla que está en el estudio es esa, donde tiene a las 28 compañías. Van a poder ver todo ese detalle, se los vamos a compartir. Y de nuevo, por ahí lo decían el año pasado, bueno, tienes nivel de calidad, nivel de completitud, pero son como cosas bien bolsas de gato, son como cosas etéreas, amplias. Bueno, lo que hicimos este año es que abrimos para cada nivel las 4 secciones. Entonces ustedes ven acá, por ejemplo, nivel de completitud, tienen gobierno corporativo, estrategia, modelo de negocio e indicadores. Y pueden ver para cada sección cómo se movió, ¿no es cierto?, este nivel de completitud. Ahí está la tabla completa, y también van a poder ver cómo se movió el nivel de calidad para cada uno de los 4 tópicos que analizamos. Y eso ya da una riqueza mayor en el análisis para poder también, yo me imagino, quien es el dueño o dueños de la memoria, podrán decir, wow, en esta foto, base a lo que hice, por ejemplo, indicadores en esta tabla, nivel de calidad, indicadores, empeoró en las mejores empresas que abordan los temas ESG. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar? ¿Dónde están las brechas? ¿Y cuál es la práctica que podríamos implementar? Y también está el nivel completo de detalle para que ustedes lo puedan ver y comparar por sector, comparar con otros sectores, etcétera, etcétera. Finalmente hicimos un ejercicio que es más bien gráfico, que le pusimos a nivel de completitud estrellas rojas a la data del año 2023, color azul a la data del año 2024. Y fíjense, quiero jugar con las láminas yendo adelante atrás. Esto es nivel de completitud. Lo que está en el eje horizontal es la cantidad de páginas de la memoria, el eje vertical es el desempeño en completitud, pero miren lo que se observa si uno hace el clic. Fíjense dónde están las estrellas en ambos años, año 2024, y miren lo que pasa con la calidad. Tiende en su conjunto la calidad a bajar. ¿Qué significa eso? Que hoy día se está reportando la norma, pero que no necesariamente esos reportes están sustentados con buenas prácticas que se alinean con los estándares internacionales. También, y lo comentaba Jorge, le pusimos harto cuidado al aspecto educativo del estudio. El año pasado nos dijeron mucho que buena la sección de buenas prácticas, porque mostrábamos pantallazos, ejemplos reales de quién hizo qué y cómo lo hizo. Íbamos a la página 200 y sacábamos la foto de lo que decía o el gráfico y lo pusimos en el estudio. Entonces, este año profundizamos eso y de 2 formas. Primero, tenemos una sección dedicada a buenas prácticas, que es la sección 7.1. Quisimos poner al dueño de casa una buena práctica que de hecho destaca en cuanto a el requerimiento normativo. Pero también tenemos una sección que se llama, fíjense, se llama explicaciones para la no aplicación de prácticas ASG en memorias anuales. Uno puede dar una buena explicación si es que no tiene una práctica implementada, por ejemplo, porque el directorio no la ha aprobado, y puede explicar en la memoria que está trabajando para que el próximo año esta práctica se implemente. Entonces también es válido el espíritu prospectivo de lo que publico en la memoria. Y también aquí queríamos dar un especial agradecimiento al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene una mesa público-privada de finanzas verdes, y particularmente
existe un grupo de trabajo temático llamado de divulgación y cumplimiento. Bueno, ese grupo creó un documento que tiene literalmente preguntas y respuestas muy concretas de cómo se implementa la 461. Lo que hicimos nosotros es invitar al ministerio y a la mesa a tener este documento dentro del estudio y va como un anexo. Entonces, cuando ustedes lleguen a la parte del anexo 1, van a encontrar una serie de preguntas y respuestas muy concretas, muy prácticas de cómo resolver algunas de las dudas que hay en torno a la implementación. Así que ahí agradecido por el apoyo para poder publicar este anexo dentro del estudio del Ministerio de Hacienda y a la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes. Para el panel de conversación, que tenemos un súper buen panel, quiero dejarles una pregunta, y a todos ustedes también, que es algo que ha empezado a surgir en algunos foros internacionales, y en un momento se abordaba desde una mirada técnica, y en algún punto también se dijo, bueno, ¿cómo las prácticas, cómo todo esto que hacemos y divulgamos en las memorias, tiene efectivamente un beneficio en términos, por ejemplo, reputacionales? ¿Será posible que ESG tiene un link con reputación corporativa? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo lo muestro? ¿Qué tiene que ver con las marcas? ¿Alguien valora más una marca cuando tiene buen desempeño ESG la compañía que está detrás de la marca? Bueno, todas esas cosas nos hemos empezado a preguntar. Así que les dejo también esta pregunta a ustedes y a los panelistas, si pueden abordarla, de cómo ven el link entre ESG y efectos o beneficios reputacionales y su gestión. El panel que tenemos ahora está compuesto por Marcela Bravo, de Acción Empresa, María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, Janet Aguad, presidenta de Fundación Generación Empresarial, y Roberto Zapag, consultor asociado, reputacional, corporativa, Voxcom, y nos va a acompañar en la moderación Catalina Allende de ESG hoy. Gracias, Cata. Bueno, agradecer también a Governor la invitación. Feliz de estar con este grupo de mujeres aquí en el panel. Mira, yo te diría que los temas ESG son muy relevantes en lo que es la valoración reputacional de una empresa. Y esto no es una cosa que uno puede decir solamente de guata. Es algo que uno puede, con datos, avalar. Fíjate que en Voxcom tenemos una alianza con una consultora internacional, se llama Thinking Head, llevamos varios años trabajando con ellos. Gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Llevamos varios años trabajando con Thinking Head. Es una firma que está basada en España, que tiene operaciones en Seúl y en Miami, y que lleva ya bastante rato monitoreando el mercado chileno en términos reputacionales y también haciendo investigación respecto de los temas ESG, cómo se correlacionan con los temas reputacionales. A fines del 21, principios del 22, se hizo un estudio bien amplio, consultando justamente esto que dejaba planteado Germán y que tú me preguntas. Y la data lo que dice es que los temas ESG inciden en un 62% sobre la reputación de una empresa. Tienen ese peso en la reputación. Y también revelan que si tú inviertes o trabajas en reforzar la percepción de tus dimensiones ESG, logras un aumento, o sea, si inviertes en eso, logras un aumento de 1% en reputación y de 0,7% en comportamientos de apoyo hacia la empresa. Los comportamientos de apoyo son más o menos conocidos, ¿no? Atracción de talento, disposición a invertir en la empresa, respaldo en caso de crisis por parte de la sociedad, y esto además Reputation Institute también lo ha estudiado, ¿cierto? Una empresa con buena reputación tiene un 66% de mayor tracción en términos de talento, un 74% de mayor disposición de los inversionistas de invertir. Entonces, aquí lo que estoy tratando de decir es que se haga un círculo virtuoso, ¿cierto? Tú refuerzas el ESG, construyes reputación, generas comportamientos de apoyo y multiplicas el valor de la empresa. O sea, es algo que hace sentido. ¿Sí? La primera aproximación, como decía, de Wata, intuitiva, es que sí, pero además esto se ha medido, se ha monitoreado en Chile, en este estudio que te digo que fue bastante amplio, y lo hemos detectado también en el seguimiento que hacemos
con las empresas que estamos trabajando, que ya son varias en términos de apoyo en temas reputacionales asociados también a los comportamientos o a las dimensiones de ESG. Ahí hay una ganancia del mercado en ese sentido de que las empresas lo consideran, lo tienen metido en el ADN. Te diría que cada vez más y cada vez más seriamente. Y aquí voy a decir una cosa sin dar nombre. Y quizás lo dijo también, lo deslizó también Jorge Lago, ¿cierto?, el anfitrión. Las empresas, en términos reputacionales, han tenido en el tiempo esta como propensión a trabajar en función de monitores de reputación. Una foto anual con vida social en el Mercurio, por supuesto, que te dice si tienes o no tienes una reputación y te rankea. Lo que hemos visto nosotros en Boston con Seeking Head es un aumento en la disposición de las empresas a trabajar con modelos de gestión reputacional, con un tracking periódico de la reputación en el tiempo, por dimensiones emocionales y dimensiones racionales. Y con eso ir construyendo una estrategia de gestión de la reputación. Fíjate que una de las prácticas que se está viendo también fuera de Chile es que las empresas, así como tienen comités de riesgo, comités de sostenibilidad, están empezando a pensar en tener comités de reputación para gestionar estos temas, por lo que decía antes, ¿cierto? Porque hay un círculo virtuoso que es muy relevante en la empresa. Y trabajar la reputación con modelos es algo que está haciendo también mucho sentido. Jorge lo expresaba, Jorge Lagos, que mencionó recién Jorge, en términos del deporte. Yo voy a hacer el paralelo en términos del inglés. Trabajar en función de un monitor es trabajar para dar un test de inglés. Trabajar con modelos de gestión de reputación es querer aprender inglés. Y eso lo estamos viendo cada vez más en la empresa. Buena analogía. Hola, Natalia, por favor, Marcela. No solo agregar algo, porque fíjate que nosotros también con esa inquietud de la relación entre los temas ESG y la reputación, el año pasado hicimos un primer estudio con Acerta para mirar cómo las empresas sentían que los pilares o cada uno de los ámbitos más bien ESG afectaban la reputación. Y ahí, si bien es cierto, todos eran muy relevantes, lo que quedaba a la base eran los temas de gobierno corporativo. Y vamos a seguir haciendo ese estudio, porque yo también coincido, bueno, por todo lo que tú has dicho también, digamos, que hay una correlación porque tiene que ver con el quehacer de la empresa, con la manera de hacer empresa. En términos, yo creo que esta norma en general es un gran avance, pero como todo lo que significa hacer las cosas de una forma distinta, obviamente tiene, creo que, un desafío que es básicamente cultural a nivel de la organización y es, ¿no es cierto?, desaprender y aprender a hacer las cosas de otra manera. Entonces, yo creo que lo primero se refiere a eso, y creo que también, sin enemistarme con digamos, con la E y con la S. Yo creo que mirándolo un poco basado en la experiencia internacional, en los últimos años se han hecho avances importantes en términos de sustentabilidad, en términos también de aspectos sociales, centro en el desarrollo de las personas, del trabajo comunitario, pero yo creo que hay un debe bien importante con el gobierno corporativo. Y el gobierno corporativo, y eso a mí lo que más me entusiasma de esta norma, porque creo que ha invitado y un poco hablando del rol que me toca el directorio, ha invitado a mirarnos, a autoanalizarnos y a mirarnos, ¿cierto?, cuáles son las brechas que nosotros tenemos que poder sobrepasar para robustecernos, porque al final, cuando uno mira y un poco haciendo un link con lo que es el propósito de la fundación, que es, ¿no es cierto?, poder ayudar a las organizaciones y a las personas a desarrollarse en términos de la integridad. Creo que uno de los pilares fundamentales que tiene la gobernanza y un gobierno corporativo robusto es precisamente la integridad, que es hacer las cosas bien. Ahora, hacer las cosas bien depende, cada uno lo mira de distintas maneras. Lo otro también que es relevante es la transparencia, la manera, ¿no es cierto?, y un poco lo que hablábamos ahí en términos de la calidad, cómo se entrega la información, se entrega de manera oportuna, habla de la operación, habla de la estrategia. Entonces, eso es bien relevante. Y lo otro es hacernos cargo, que el hacerse cargo de un directorio, no solamente hacerse cargo de cara a los accionistas o de cara, ¿no es cierto?, a la organización en general, es hacerse cargo de cara
a los distintos grupos de interés. Entonces, yo creo que el desafío del cambio cultural, el desafío de, sobre todo, hacer un aprendizaje fuerte en aquellos aspectos de gobernanza que yo creo que son totalmente necesarios hoy día para poder avanzar. Y eso es un desafío. Y yo creo que la oportunidad que tiene esto es que creo que la gran crítica que se le hace siempre a todo esto de las prácticas ESG es el nivel de amplitud. Yo creo que la oportunidad que tenemos las empresas en general es hacer foco, ¿ya? Y hacer foco porque claramente, primero, la lista es infinita, o sea, si uno empieza a ver todos los aspectos que puede abordar en temas sociales, sustentabilidad, gobierno, al final dice, bueno, me pierdo en el camino. Entonces yo creo que el tema de hacer foco y sobre todo de que en el fondo esto esté absolutamente en línea con la estrategia de la compañía. Porque esto no es para hacer un checklist que es difícil. Yo sé cuando hay una norma, uno tiende, ¿no es cierto?, a hacer los stickers para ver si las cosas las cumplió o no las cumplió. Pero yo creo que lo más importante acá es que ese trabajo que están haciendo las empresas, y a mí me consta que muchas han evolucionado en preparación de esta norma, en hacer análisis por grupos de stakeholders, mirar los riesgos de otra perspectiva, ver, digamos, un trabajo mucho más colaborativo. Entonces, creo que la gran oportunidad es esa, es que pongamos más foco, es que alineemos, ¿no es cierto?, todas estas prácticas con nuestra estrategia y con nuestro propósito. Porque no es algo por, como dicen los franceses, por hacer placer o por salir bonito en la foto. ¿Y ese cambio cultural está ocurriendo al interior de los directorios? Sí, yo creo que está ocurriendo, pero siempre creo que el liderado en las empresas, bueno, que son empresas reguladas, digamos, por los comités de directores, que es donde te llega más directamente el nivel de responsabilidad. Entonces ahí toca también un trabajo de ¿cómo se dice?, de hacer un poco de educación, yo creo, y cómo se traspasa eso al directorio de manera simple y de manera pragmática. Porque de repente uno escucha y dice, no, oye, es que, ¿por qué nos llenamos de tanta cosa si de repente podemos simplificarlo? Pero es que todo tiene su razón de ser. O sea, trabajar en temas de sucesión es asegurar la continuidad de la empresa. Trabajar en evaluación de riesgo permite tomar mejores decisiones. Trabajar, ¿no es cierto?, en la preparación de talento es asegurar también el futuro. Entonces, cuando hay empresas que a veces, obviamente, de distintos tipos, pero yo que tuve la chance de trabajar en empresas multinacionales, estos temas tienen otro estadio ya en términos de madurez. Entonces, se prepara. O sea, cuando uno dice, yo tengo que agregar valor y que esta empresa sea sustentable en el futuro más allá de lo económico, eso cuesta todavía. Porque lo que nos metieron en la cabeza a todos cuando fuimos educados, ¿no es cierto?, lo que decía el señor Friedman, que nosotros teníamos que trabajar para tener un objetivo económico. Entonces, cuesta y es por eso. Y lo otro es que es difícil asociar el valor. Hay cosas que no se tangibilizan en el indicador. Y eso hay que saber lo que es así. Entonces, bueno, hay harto hay que avanzar. Interesante en todo caso, porque el tema, efectivamente, no hay ni E ni S, con lo que tú partiste, sí G. O sea, si no hay una buena gobernanza, muy difícil que te hagas cargo del medio ambiente y del tema social. Marcela, siguiendo un poco lo que decía Janet, ¿cómo se puede equilibrar la sustentabilidad con la obtención de beneficios? Al final, porque la empresa necesita ganar plata, pero necesita ser sustentable. Entonces, ¿cómo se fusionan estos dos aspectos? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y a los dueños de casa que nos reciben también. Janet ya decía y Roberto también, yo creo que acá lo más importante entender primero es que las compañías, y varias de ellas lo están haciendo, es entender el propósito. Cuando uno entiende para qué existe, yo creo que cuál es el bien que va a generar en otros, entiende mucho mejor que la empresa está creada para generar valor, y no solamente para los accionistas, sino para todos sus grupos de interés. Y cuando lo entiende así, entiende que la sostenibilidad tiene que ver con la estrategia. Es decir, cómo voy a incorporar en la manera de ser empresa, en mis operaciones, en cómo me relaciono con mis clientes, con mis proveedores, con la comunidad en la que estoy inmersa, digamos, con mis propios colaboradores.
Entonces, yo creo que cuando la compañía entiende eso, toda la empresa está trabajando con la sostenibilidad. Es decir, es una cultura. Y este tema cultural para las empresas que no han venido haciéndolo, claro que es un proceso difícil, porque significa transformar la manera en la que pensamos muchas veces, la manera en que abordamos los desafíos. Y además significa muchas veces también inversiones. Yo tengo que revisar mis procesos productivos, tengo que invertir para mitigar, tengo que invertir para adaptarme, por ejemplo, al cambio climático, tengo que invertir para trabajar en la comunidad, que a veces no es fácil porque los tiempos son diferentes, las comunidades tienen otros timing. Entender que cuando mi interlocutor ha llevado ahí y es de ahí y a lo mejor es pueblos originarios, los tiempos en los que vamos a ponernos de acuerdo, cómo vamos a compartir el territorio, son mucho mayores. Pero cuando todo eso te empieza a hacer sentido, que eso es hacer empresa, tú empiezas a entender que, por lo tanto, eso va a ser valorado por ellos mismos. Porque además jugamos todos varios roles. Nosotros trabajamos en una empresa, pero somos clientes. A veces somos inversionistas también. A veces somos proveedores. Y por lo tanto, eso empieza a ser virtuoso. Y ya sabemos que los inversionistas hoy día entienden que todos estos elementos ESG son elementos de riesgo. Por lo tanto, cuando yo veo una compañía que lo está haciendo bien de manera transparente, además, voy a generarle mejores condiciones para sus créditos. Cuando un proveedor tiene una relación de largo plazo, en una relación donde estamos buscando ganar, yo estoy aprovechando todo el talento de ese proveedor para además innovar, por ejemplo, y trabajar en el tiempo, en el largo plazo. Cuando yo tengo buenas condiciones, entiendo quién es el proveedor, etc. Cuando yo soy capaz de relacionarme con mis propios colaboradores, potenciando el talento, capacitando, formando permanentemente ese talento, también voy a sobrevivir mucho mejor en el largo plazo. Y cuando yo lo miro en un aspecto más amplio, por lo tanto, estoy apoyando a un desarrollo sostenible en la economía. Porque acá es fundamental otro aspecto que tiene la sostenibilidad, que es la colaboración. Este cambio de switch de la competencia exclusivamente, yo no comparto nada, a entender que los desafíos globales hoy día en el mundo son gigantescos. Por lo tanto, si yo no soy capaz de colaborar, no solo con las otras empresas, y no solo con mi gremio, sino que con las otros gremios, con las otras instituciones, pero también con el Estado, también con la academia, para obtener información científicamente, y esa es la que voy a utilizar, esto empieza a ser virtuoso y por lo tanto ahí la empresa empieza a obtener recursos financieros producto de la manera en la que trabaja. Y eso se da también mirando la empresa en el largo plazo y dejar de mirar en el corto plazo. ¿Faltan indicadores precisos que muestren rentabilidad de la sustentabilidad? Yo creo que cada vez se ha ido avanzando más en esta manera, en la contabilidad. Sí. Y las exigencias, además de los inversionistas, son que las empresas vayan pasando a temas financieros los impactos ambientales y sociales que esta compañía pueda tener. Por lo tanto, yo te diría que estamos avanzando rápidamente en IFRS, vamos a tener cada vez más una mirada mucho más integral, no solo de los temas financieros, sino de todos los aspectos ESG en la finanza. María Teresa. Sí. Teniendo en consideración, por cierto, todo lo que hemos hablado, la sustentabilidad crea valor para las compañías, eso ya lo han dicho todas. ¿Cómo se le hace ver al directorio, tú que eres parte del directorio importante con él, cómo se le hace ver al directorio esta necesidad de que es importante, se crea valor, cómo se mete eso al interior de la empresa? Bueno, primero agradecer la invitación, por supuesto. Encuentro muy bueno este tipo de estudios porque en general nos medimos las empresas, cada una aisladamente, para cumplir la norma, para modificar cultura, para tener un propósito que diga relación, por supuesto, pero es bueno ver que los otros también lo hacen. Es bueno por la competencia, que siempre es bueno. Sobre todo cuando uno está bien. No, la competencia siempre es buena, pero además por la colaboración, por ver cómo lo están haciendo otros, qué puedo hacer mejor, así que se agradece de verdad este tipo de estudios, y creo que es muy relevante seguir haciéndolo. Y también ver que esta es una mejora continua, que muchas veces vamos a tener retrocesos, que no por eso nos vamos
a, digamos, a pensar que no sirve o que no está funcionando o que la verdad es que lo estamos haciendo mal, sino que va a haber retroceso, pero que es bueno saber que este es un esfuerzo colectivo de las empresas, de todas maneras. Que crea valor. Y que crea valor. O sea, evidentemente crea valor. Yo creo que eso ya no es una pregunta que alguien pueda contestar de otra manera. Tenemos mediciones, sabemos que controlamos los riesgos, sabemos que financieramente nos da un valor frente a los inversionistas, sabemos que refuerza el gobierno corporativo. Tenemos evidencia ya, yo creo, ya este camino ha sido un poco más largo. Ahora, ¿cómo se hace con los directores? O sea, ¿cómo se hace ¿Cómo el se cambio hace cultural? ¿Cómo se internamente en el directorio? Porque claro, si aquí tuviéramos directores, fuéramos todos directores, la verdad es que no tenemos nada que conversar este tema, pero los directores tienen que ser diversos. Y los directores tienen que tener focos distintos. Y hay algunos que tienen más foco puesto en temas de sostenibilidad y hay otros que no. Y son muy valiosos. Y es muy bueno que estén ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para esto? Yo creo que ha sido muy bueno tener una norma 461. Ha sido muy bueno tener este tipo de estudios también. Porque, ¿qué se hace con un director que es 100% financiero? Se lleva estos temas y se le explica por qué financieramente es mejor este tipo de mediciones, es mejor ir cambiando la cultura, porque al final no estamos hablando solamente entre nosotros, sino que podemos llevar estos temas a los distintos focos que tiene cada uno de los directores y entender que este tipo de mediciones son un seguro finalmente para ir cumpliendo los objetivos que cada uno o los objetivos de la empresa, el propósito de la empresa, por supuesto, pero también los objetivos personales de aportar desde cierta perspectiva, desde lo que yo sé. Esta norma al final es un seguro para ir haciendo eso. ¿Significa que no vamos a tener problemas? No, claramente no. ¿Significa que la medición, si no es completa, si no tiene la calidad que estamos esperando, no sirve? No. Es un camino, como se dice. Es un camino que tenemos que seguir, en el fondo, profundizando de manera tal de que no solamente nosotros nos sintamos incorporados, contentos de lo que se ha avanzado, sino que desde todas las otras perspectivas que puede tener cualquier director, también se sienta incorporado y se sienta seguro de que se están haciendo las cosas bien y de que se están también identificando cuáles son los riesgos, en qué aspecto no lo estamos haciendo bien y en qué aspecto podemos mejorar. Pero tenemos que tener súper claro que vamos a ir por un camino que es eterno. Esto no nos va a hacer, o sea, tenemos que tratar siempre de ser mejores empresas. No vamos a ser empresa perfecta nunca. No vamos a tener todos los riesgos mapeados nunca. Y por lo tanto esto nos da un apoyo para poder robustecer de alguna manera esa vigilancia permanente que vamos a tener que hacer. Y eso yo creo que cuando hablamos de seguro a otros directores que a lo mejor estas materias no les son tan cercanas, creo que puedes acercar a los otros. Y yo creo que eso es importante. Y el cambio cultural, decimos cambio cultural, ¿se termina el cambio cultural alguna vez? Parece que nunca, parece que vamos mejorando también eso. Entonces tenemos que pensar en que hemos producido un cambio cultural que vamos a ir profundizando siempre. Entonces yo creo que mirar esto desde el aspecto positivo, no pensar que quienes no están metidos en estos temas realmente están fuera de foco, fuera de cultura, fuera de propósito, sino que de alguna forma incorporarlos y hacerlos parte de su parte. Hemos hablado en general de que la norma ha sido un gran avance. Marcela, ¿quieres? No, me quiere corregir. Oye, hemos hablado de que al final la norma 461 ha hecho un empuje tremendo. Tenemos que seguir avanzando, pero ha hecho un empuje tremendo. ¿Qué otras normativas, a las cuatro les pregunto en general, o qué otras políticas públicas
pública podrían ayudar a empujar aún más esto de la sostenibilidad y que las empresas hoy día sean hagan empresas de una nueva forma o una nueva manera de hacer empresas. No, a mí se me ocurre solamente esta discusión que está abierta respecto del greenwashing, ¿cierto? Que es una preocupación que ya llegó a nivel de la autoridad. ¿Qué estamos comunicando a las empresas? ¿Cómo lo estamos comunicando? ¿Cómo articulamos esta ecuación que es, digo lo que hago, pero hago lo que digo? Y ahí yo creo que hay un desafío que no tiene que ser al final bajado como una especie como de tablas de la ley del regulador. También es una discusión en la cual tenemos que participar, sí, las empresas y tomarlo como una forma de autorregulación, ¿cierto? Y eso yo lo asocio también con lo que decía la Marcela. Esto es competencia, pero también es colaboración. Y aquí las empresas tenemos que saber compartir estas buenas prácticas para que lo que hacemos lo digamos y lo digamos bien, para que nos crean. Creo lo que dices porque veo lo que haces. Y eso es lo que yo creo que es uno de los desafíos que yo veo por delante. Bueno, la ley, hay un proyecto de ley del Congreso que va a estar por salir bien, ¿cierto? Pero ahí tiene... Sí, no, yo creo que un poco, no, o sea, yo entiendo que la autorregulación es el mundo ideal, pero creo que cuando uno está partiendo en estas nuevas maneras de organizar dentro del sector empresarial, público, privado, es importante también tratar de imaginarse algunos sistemas de verificación, porque en cosas, digamos, simples, a mí a veces me tocó participar en algunos premios que no voy a dar detalle, y la verdad que el papel aguanta harto, ¿ya? Entonces, yo creo y obviamente también no podemos entrar en tener un ejército de auditoría que esté arriba de la empresa por esta norma, o por lo mismo ahora que están con la ley de delito económico, que también ahí hay toda una expectación de cómo eso se va a auditar, a monitorear y ver en cómo estamos en los cumplimientos. Entonces, yo creo que obviamente la autorregulación es como el mundo ideal, cuando realmente hay dentro de la empresa liderazgos que están empapados, convencidos de que esto es bueno. Pero yo creo que de alguna manera hay que buscar una suerte de cómo verificar, porque de verdad que a veces, o sea, yo no, obviamente que eso, los lavados, como se dice en el greenwashing, todo eso, obviamente atenta contra la transparencia, atenta contra la ética, y al final se te viene de contramano en temas reputacionales. O sea, estas cosas nunca tienen impacto cero. Pero yo creo que en la parte de imaginarse cómo verificar es algo que podría ayudar. Lo mismo ahí haciendo que me ha tocado trabajar en la memoria íntegra y eso. Yo creo que todavía hay espacios de mejora en términos de la manera como se pide la información, porque algunas preguntas a veces son muy amplias, entonces cuando es muy amplio, te da para toda la interpretación del mundo, y hay personas que contestan de una manera, no sé, hay unas preguntas que no las sé específicas, pero en el fondo habla sobre si la empresa pone barreras acerca de la inclusión de personas, ¿no es cierto?, de minoría, por decirlo de alguna manera, sea del tipo que sea. Entonces, claro, tú dices, oye, tengo una política de diversidad e inclusión, pero ¿eso levanta la barrera realmente? Yo te puedo decir que no. O sea, tener una política y tenerla publicada no levanta la barrera. La barrera, y de nuevo hago lo mismo, es realmente decir cómo me acostumbro a trabajar con personas discapacitadas, con personas de otros orígenes, de otras culturas, que abordan las cosas con otras miradas. Entonces, y que no es solo la inclusión de mujeres, porque acá en Chile se habla mucho de la inclusión de mujeres, y yo siempre digo, al final la estrategia de inclusión es la misma, se aborda de la misma manera para dimensiones diferentes. Yo creo que en Chile somos muy poco mixeados. En general, estamos bien como padronizados. Entonces, no solo veamos las mujeres, veamos también cómo aceptamos otro tipo de miradas. Entonces, yo diría que ahí hay oportunidades de ir siendo un poquito más, cerrando los espacios en algunas preguntas donde se pueden interpretar de una manera o de otra.
agregar que yo creo que primero hay que dejar que decante, porque hace mucho no nos pidamos más regulaciones, creo que ya además con la ley de delito económico, que remeció a los directorios principalmente y les llevó a plantear estos temas, a preguntarse cosas, a entender. Yo creo que a llamar y a leerse, y siguen preguntándose, por supuesto, entonces sirven. Pero esto yo creo que el gran desafío está, porque estamos hablando de un grupo de empresas pequeñas, estamos hablando de empresas grandes en general, empresas que algunas de ellas vienen hace mucho tiempo porque son empresas multinacionales, etcétera, pero faltan todos los proveedores que proveen a estas empresas. Estamos hablando de todas las medianas y todas las pequeñas. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer, yo creo que impulsado desde las grandes empresas. Capacitar, compartir, enseñar, porque esta práctica no pasa nada, así que aquí tiene que permear a todos los estamentos. Y yo creo que lo otro que sería interesante, que no tiene que ver con regulaciones, tiene que ver con plataformas de inteligencia artificial. Yo creo que estamos desaprovechando la capacidad de tener información puesta en plataformas, que sea mucho más fácil obtener esta información, compararla, etc. Hoy día tenemos la información en PDF que le siguen teniendo que echar a uno, a otro, para acá. Y nosotros, de hecho, llevamos desde el 2015 haciendo un esfuerzo en empresas sumando valor, con la CPC, con la SOFOFA, con Pacto, tratando de ahí poner un comparativo en relación a los ODS, de cómo estamos avanzando en los temas de sostenibilidad en los ODS. Pero creo que hoy día, con esta información, con esta capacidad de permear que nos mostró Germán, de entender la calidad, de entender ejemplos, acá no se trata de pillar a nadie, acá se trata de cómo podemos aprender realmente. Y creo que ahí tenemos un desafío, una buena plataforma que nos sirva para compartir experiencias. Yo tengo la solución. Bien. Yo sabía, por eso estudiando. No, bueno, yo tengo la solución con Negocio Redondo. Ahí es una iniciativa que tenemos en la Cámara que yo creo que va a apoyar y apuntar hacia ahí. Y también, respecto del desafío de que esto permee hacia abajo, yo creo que también los gremios, la CPC, nosotros, tenemos un desafío importante y nosotros como Cámara de Comercio de Santiago y obligados acá por Verónica Torres, que vamos a hacer, y por las empresas, no estamos obligados, pero vamos a hacer un reporte integrado. ¿Por qué? Porque queremos en esto y en otras cosas ser un verdadero espejo para que las empresas digan, si un gremio que trabaja en 300 personas puede hacerlo, bueno, yo que no estoy obligado, también puedo iniciar este camino. Y este es un camino virtuoso que me trae valor. Bueno, yo soy abogado, entonces la normativa a mí y la autorregulación me encanta, y la normativa también creo que es necesaria. Yo creo que esto es todo un ecosistema. Sin normativa, la autorregulación a veces es compleja y no avanza de la forma que tiene que avanzar. Entonces nos invitaron a la promulgación, por ejemplo, de la ley de delito económico, que yo pensé que iba a tener puras pifias por ahí, pero yo creo que esa legislación es una buena noticia, y lo digo también como directora, porque permite de alguna forma eh, reaccionar frente a las malas prácticas. En nuestras empresas, yo creo que en Chile tenemos que estar súper orgullosos. En general, las cosas se hacen bien. Y a veces somos muy autoflagelantes, pero en general en las empresas las cosas se hacen bien. Y a lo mejor nos ha faltado reaccionar de otra manera y comunicar de otra manera la reacción cuando las cosas se hacen mal, y cuando se cometen delitos. Y cuando hay faltas a la ética. Y yo creo que ese es un camino también que tenemos que recorrer, no solamente con la ley de delitos económicos, también en los gremios, también en las empresas, con justicia, por supuesto. Esto no, nosotros no vamos a salir a condenar solamente con una comunicación en la prensa, que actúa muy bien, que también es necesario. Pero creo que tenemos que comunicar y reaccionar de otra forma frente a una equivocación, un delito, una mala práctica, y eso nos ha faltado. Y eso es un camino que tenemos que recorrer. No sé si alguien querrá hacer una pregunta a nuestros panelistas, estamos llegando ya al fin del conversatorio.
Pero todavía hay que, Te quedó todo yo puedo un- agregar algo que nosotros lo dijimos, pero esto es un proceso de diálogo, además, con nuestros grupos de interés. Y por lo tanto no basta con escribirlo, dejarlo ahí. Me encanta cómo las empresas se han atrevido a llevarlo a pequeños, ¿cómo se llama?, en videos, contando su estrategia, acercándose a los distintos grupos, en los lenguajes de cada uno. Y eso entusiasma, porque cuesta tanto hacer el reporte que para dejarlo guardado ahí, no. Entonces eso quería agregar. Sería en relación... Les voy a dar la Ya. palabra a cada una para Sí. que hagan un cierre respecto Eso a su en mirada. relación a lo que decía la Marce, que yo creo realmente, yo sé que he dado harto trabajo, pero yo amo la memoria integrada, porque siento que por primera vez uno puede como, como tangibilizar una conexión entre la narrativa, la estrategia, ¿no es cierto?, y los impactos económicos y financieros. Nuestras memorias eran bien old fashion, mirando con lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, bien basada, digamos, en los números, que en el fondo es algo que ya te habla de lo que pasó. Entonces, lo que me gusta de esta memoria integral es que realmente hacer esa conexión con la estrategia habla del futuro también. Independiente de que obviamente tenemos también como un ordenamiento para poder abordar todo el tema de ESG. Así que creo que es una gran oportunidad y creo que estos estudios son súper buenos, pero también yo invito a la empresa a mirarse sobre su base, su línea de base. Yo creo que siempre ir evaluando el avance de sí mismo en los distintos aspectos es algo súper enriquecedor y obviamente después hacer los benchmarks correspondientes, pero siempre, porque es muy particular, cada empresa es muy particular y a veces las comparaciones cuesta ponerlas como en el mismo tono. Claro, interesante, además, claro, y gestionar lo que tú decías antes, por ejemplo, las mujeres, hace pocos días entrevistamos a gente de NAEX y a la Vanessa Ramos, que fundó Women in Mining, y nos decía que al final llegaban las mujeres a las empresas, respecto a lo que tú decías antes, pero les costaba mantenerlas. Entonces, y eso había que gestionar qué pasaba con, por qué no mantenían a las mujeres adentro, y había un montón de cosas que tenían que ponerlas de a tres, Sí. Y al ponerlas de a tres, duraban mucho más porque se sentían apañadas en estos turnos larguísimos o en lugares alejados. Entonces, al final, mirar todos estos indicadores y por qué te están ocurriendo esos indicadores te lleva a poder gestionarlos y lograr finalmente el cambio que se requiere. Marcelo. Tu cierre. Roberto, por favor. Bueno, quiero detener un poco la mirada en una cosa que mencionó Germán en su presentación, que son los casos de empresas que aumentaron significativamente el número de páginas, pero que cayeron en calidad y en completitud. Esto hay que tener harto ojo con eso, porque esto no es cumplir con una lista de supermercados. Con la memoria más linda, porque... Claro, o por pensar que llegas a 800, 900 páginas, lo estás haciendo bien. Y ojo que la CMF también lo dijo, no sé si vieron una nota hace 2 semanas, justamente analizando las memorias 2023 por parte de la Comisión, y dijo, una cosa es cumplir la letra y otra cosa es cumplir con el espíritu de la norma. Y puso el dedo sobre la llaga de la extensión de las memorias. Eso es, diría yo, casi una mala práctica por parte de la empresa, porque le resta valor a lo que tiene de valor justamente este documento. Y yo incluso desde el lado de las comunicaciones le veo mucho más valor que solamente cumplir con el espíritu, sino que creo que la memoria puede ser un ingrediente, un insumo fundamental en la estrategia de comunicaciones de la empresa. O sea, participan los equipos de comunicaciones, participan el equipo de sostenibilidad, de estrategia, no sé, de fiscalía, pero lo que está ahí documentado es algo que puede ser fundamental a la hora de hacer la estrategia, digamos. ¿Cuáles son nuestros pilares estratégicos en términos comunicacionales? ¿Cuáles son nuestros atributos? Debieran estar ahí y debieran movilizar a la empresa como un todo. Comparto plenamente. Solo agregar que creo que también es una conversación al interior de la organización que pone a conversar a las distintas áreas sobre un foco común. Y eso enriquece, tú te sientas, fíjate que nosotros somos 18 y vamos a hacer nuestra primera memoria integrada este año, y nos ha sentado a nosotros a pensar cosas de que, hoy tenemos que hacer esto, no estamos haciendo lo otro, ¿cómo vamos a abordar tal cosa? Yo creo que además es motivante hacer empresa, te cuestiones, te pone en las tendencias, te pone hacia adelante, así que
yo agregar eso a que se entusiasmen con esto. Pero ya hay una Sí, pregunta, la no sé pregunta, si vale, es que termino. ¿hacemos la pregunta? Sí. O no, pero seguramente. Haz la pregunta tú y después cerramos con la media. Grita. Puedes hablar fuerte, sí. Mi pregunta es respecto, porque hemos hablado del contexto de la norma 461, pues pensamos que la audiencia primaria de la memoria, que la ley lo dice también, viene siendo el mercado de ciertos gestores del entorno financiero en los términos que plantea la 461. Pero me gustó mucho el punto que levantaron ahora recién, las expresiones, que muchos de la empresa tienen el problema de que tienen muchas audiencias. Es muy difícil elaborar el documento o los documentos en los cuales hablar a tales audiencias. La pregunta es como, de alguna manera, ¿es la memoria el espacio para hablar a todas las audiencias que están fuera de los términos de la 461? ¿O ya habría que expresar elementos en otras clases de vehículos de comunicación más allá de la misma memoria integrada? Muy buena pregunta. Sí. O sea, yo creo que la memoria tú la puedes, como decía recién, utilizar para construir relatos. No tiene por qué quedar en el freezer, digamos, ¿ah? Una vez que la terminas. Aquí la experiencia de la empresa en la que trabajaba hace unos meses, la memoria se transforma en piezas audiovisuales, en infografías dinámicas, en ejes de la estrategia comunicacional. Se lleva a muchas audiencias y no solamente queda reducida a lo que podría ser el call con los inversionistas, que por lo demás no siempre está ahí presente, digamos. Yo creo que es la materia prima, digamos, y hay mucha manufactura que se puede hacer sobre ella. Pero eso es un trabajo más amigable hoy día. Déjame complementar una cosita. La dirección. Sí, no solo complementando, totalmente de acuerdo que es como una fuente, pero también yo creo que hay un trabajo que está bien en pañales, que es todo el análisis de matrices de grupos de interés, mirando cuál es el impacto y la relevancia que tienen, porque ahí surgen cosas que son abordajes, sobre todo en términos comunicacionales, de cómo yo me posiciono frente de repente a una comunidad en particular, o frente a los trabajadores que uno lo pone como en un grupo. Y cuando la verdad que hay que mirarlo diferente, uno por generaciones tú tienes que tener abordajes distintos. Yo creo que ahí también hay una manera de llegar comunicacionalmente, si es que podemos avanzar mucho más en ese trabajo de análisis de stakeholders con esa mirada un poquito más específica, porque tampoco podemos llegar a todo, entonces hay que priorizar y ver dónde vamos a estar en el foco. Pero creo que hay hemos avanzado. Sí, pero para terminar la pregunta, yo creo que también se tiene que revisitar la memoria internamente, también por el gobierno corporativo. Cada vez que hay una crisis, que hay un problema, revisar la memoria y ver qué se pudo haber hecho distinto, qué se pudo prever, cuáles son los compromisos. Esos compromisos van a resolver este tipo de imprevistos que no vimos, este tipo de crisis. ¿Qué pasó? Yo creo que hay que comunicarlo a los distintos stakeholders, pero también tiene que ser como un documento que uno tenga ahí en el velador todo el tiempo y seguirlo revisitando y profundizándolo para hacerlo mejor. Eso. ¿El cierre? Sí. Yo creo que este país necesita buenas noticias. Porque parece que hemos pasado un periodo un poco difícil, ¿no? Y yo creo que aquí estamos frente a buenas noticias. Y quería agradecerle a todos los que están acá. Ustedes todos han empujado estos temas. Y estos temas se han transformado en buenas noticias para el país, en buenas noticias para las empresas. Y creo que hay que tomarlo también desde ese aspecto, de mirar lo que se ha avanzado, de celebrar lo que se ha avanzado, no conformarse, por supuesto que no, pero sí agradecer el avance e invitar a quienes no han avanzado a participar de esta buena noticia. Y también hacer a los medianos, a los chicos, a los gremios, el esfuerzo, porque al final trae buenas noticias. Y así que eso. Buenísimo. Y yo contar una anécdota muy cortita de una memoria. Uno de mis hijos está postulando una pega, entonces yo le dije, métete a la memoria de la empresa. Oye, quedó fascinada. Porque en el fondo la encontré muy amigable
la miró completa y quedó fascinada. No voy a decir cuál empresa es, pero fue para que vean que al final es un documento que puede servir incluso para eso. Oye, Oye, hay dos preguntas en el de la streaming. ¿ya? Una es para Roberto, si puedes repetir el nombre de la consultora, que tú comentaste que del impacto de las materias ESG en la reputación. Sí, es un trabajo conjunto de Voxcom, donde soy consultor asociado, con Thinking Heads, que es una firma basada en Madrid, pero con oficinas también en Seúl y en Miami, que está especializada en temas de reputación y que han monitoreado mucho los ESG justamente. ¿Cómo se escribe? Cabezas pensantes en inglés, Thinking Heads. La página de Vox. Sí. O sea, sí. La segunda, una pregunta para ti, Germán. ¿Cuáles son los principales indicadores de la norma en donde se ven los principales desafíos, las mayores ventas? Gobierno corporativo. Fácil. En gobierno corporativo está alojado todo el tema de gestión de riesgos. Y dentro de gestión de riesgos están todos los temas, algunos los mencionó Janet, como cómo interpretar las barreras organizacionales que reduce o no la compañía, por ejemplo, en temas de inclusión, o todos los temas que a veces para algunos directorios parece chino. O sea, si entramos a gestión de riesgos, cambio climático, ¿qué es el alcance 1, alcance 2, alcance 3? ¿Cuáles son los escenarios climáticos? ¿Qué significan? Un escenario de 1,5 grados versus 2 grados. Que quede claro en mi memoria. ¿A qué adhiero? ¿Cuál es el escenario que utilizo? O sea, yo creo que el desafío finalmente tiene que ver con, y concuerdo con lo que han dicho, tiene que ver con educación y conocimientos para una generación de directores que todos estos temas no eran temas. Un poco haciendo la analogía con la mirada pura y dura de Friedman, estos temas no existían como tema de discusión en directorio. Entonces, creo que gobierno corporativo y todo lo que aloja ahí, gobernanza pura y dura, directorios, comités, pero también todo lo que es gestión de riesgo, ahí está la mayor complejidad. Y, por otro lado, dentro de la sección indicadores, hay un estándar específico, hay un estándar específico, que es el estándar SASB, que tiene complicaciones técnicas, pero tiene una cosa muy virtuosa, que te dice exactamente qué importa en tu industria. No te habla de cualquier empresa. Si estás en retail, te dice qué importa en retail. Si estás en minería, te dice qué importa en minería. Entonces te va guiando bajo el alero del concepto de la materialidad. Te va diciendo qué es importante para que no pierdas el rumbo. Y a mí me ha tocado ver que los directorios, cuando tú le presentas y les explicas cuáles son los indicadores que el mercado, finalmente SASB es un estándar creado, en última línea, fue creado por los inversionistas institucionales. O sea, SASB te dice qué le importa a alguien que podría invertir en tu compañía, en términos ESG. O sea, también ese indicador yo creo que hay que mirarlo con cuidado y tratar de avanzar en responderlo completo. Sí. Muchas gracias por este panel, muy interesante la conversación. Gracias.